Hoy nuestro tema se llama Aprobados por Dios. Aprobados por Dios, por Dios. Aprobados por Dios se llama nuestro tema. Y esto es digno de tomarse en cuenta porque muchas veces pasamos por alto esto nada más. Sabemos que fuimos elegidos, pero no basta ser elegidos, sino hay que ser aprobados. Tú puedes ser elegido en un colegio, en una escuela, puedes ser elegido, puede ser que no apruebes. Puedes ser elegido en un trabajo, en una empresa, y puede ser que no apruebes. Dios nos eligió, y nos eligió siendo de lo vil y menospreciado del mundo. En eso no hay problema. En la elección, Dios no hace acepción. Pero en la capacitación, en la preparación, sí hay elección de parte de Dios. Elige a los que aprueban. A ver si me recuerdan eso. Dios en la salvación no hay elección, pero para la aprobación sí elige. ¿Sí? Hasta en el mundo, las empresas, en la sociedad, elige a los que aprueban. Así que es muy importante esto, que nosotros seamos aprobados ¿por quién? Por Dios. Para esto quiero que abran su Biblia en el libro del 1 Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 13. Vamos a ver esta historia de Saúl. Saúl fue elegido. 1 Samuel 13 y 14. 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 13 y 14. Recuerde, Saúl fue elegido. Después de que fue elegido, Dios lo empezó a preparar en su corazón y le dio instrucciones. Luego de que recibió instrucciones, llegó el momento de que tenía que pasar una prueba para ver si era aprobado. Entonces, quiero que vean en el versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Quiero que veamos con mucha atención este pasaje. ¿Saúl era un elegido de Dios? Sí. Pero luego que Dios elige a sus hijos, ahora Él los capacita y luego les encomienda cosas que tiene que hacer para ver si son aprobados. Tristemente, Saúl, elegido por Dios, pero por no atender los mandamientos de Dios, fue reprobado. Y nuestro tema se llama aprobados por Dios. Entonces vamos a ver esto, cuando una persona es reprobado y cuando una persona es aprobado. Aprobado quiere decir toda aquella persona que ha superado el nivel exigido hasta con una calificación mínima. Fíjense, el 6.6, ¿verdad? 6.7, 6.6, ¿no? Es el mínimo para aprobar. Dicen eso de panzas. Bueno, hasta con una calificación mínima se puede aprobar. Aprobado quiere decir apto, una persona apta, una persona suficiente, una persona que llena satisfactoriamente los requisitos. Es una persona idónea en la materia. Eso quiere decir una persona aprobada. Una persona reprobada, aunque por ser elegida, puede tener la provisión,
la bendición, pero puede ser reprobada. Recuerda esto, ¿eh? Porque a veces personas que tienen la provisión de Dios, que tienen la bendición de Dios, dicen, pues estoy aprobado por Dios, porque si no, ¿cómo voy a tener todo esto? Cuidado. El hecho de tener la provisión y la bendición de Dios no significa que una persona sea aprobada. A ver, nuestros hijos van a la escuela. Tú lo inscribes en la escuela y lo que tú anhelas es que tus hijos sean aprobados ahí en lo que a lo que van, ¿no? Porque esa es su ocupación. Si no aprueban, tú les sigues proveyendo. Tú los sigues alimentando, los sigues vistiendo, les sigues dando. ¿Ha faltado eso? No. El problema es el descuido del joven, del niño, de la niña, de la jovencita, que no se ha preocupado en enfocarse lo que tiene que hacer. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos contar con la provisión y la bendición de Dios sin ser aprobados. Cuidado. Por eso, este tema, yo les diría, es para tomarse en cuenta. Porque la provisión y la bendición no es garantía de que una persona sea aprobada. Gracias por la bendición que Dios nos ha dado. Pero yo diría, todos, nuestro anhelo tiene que ser buscar la aprobación de Dios. ¿Sí? O sea, qué bueno que Dios nos bendiga, qué bueno que Dios nos provea, qué bueno que Dios nos sane. Está bien todo eso. Hay gente que se goza mucho porque recibió una sanidad, porque recibió un milagro, porque Dios le proveyó, porque Dios lo ha bendecido y está bien. Pero esa no debe ser nuestra preocupación, porque eso nuestro Padre amoroso nos lo da. Pero nuestra preocupación como hijos de Dios tiene que ser, ¿seré aprobado por Dios? A veces nos preocupa ser aprobados por los hombres, pero no por Dios. Mire, en el libro de 1 de Samuel, quiero que vaya al libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Está hablando del mismo personaje. Está hablando de Saúl cuando ya había sido reprobado por Dios, cuando ya había sido descalificado por Dios. Pero mire lo que hace Saúl, dice, y él dijo, yo he pecado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este hombre, Saúl, escuche bien esto, él no le preocupaba ser aprobado por Dios, él le preocupaba que estuviera aprobado delante de los hombres. Y muchas veces la iglesia, esa es la actitud que toma. Sabemos nuestra condición, porque mire, Saúl reconocía, al menos sabía, no reconocía, pero sí sabía que él había pecado, que delante de Dios estaba reprobado. ¿Pero qué le preocupaba? ¿Cómo estaba delante? ¿Cómo iba a quedar delante de los hombres? Y eso, vivimos en una sociedad a donde es una vida de apariencia, una vida de simulación, a donde queremos tener la aprobación de la gente y no nos importa cuál es nuestra condición delante de Dios, ¿sabes? Por eso nuestro tema se llama aprobados por Dios. ¿Qué nos debe de importar si la gente te reprueba, te mira mal, te habla mal de ti? ¿Qué importa eso? Lo importante es cómo estamos delante de Dios. ¿Estoy siendo aprobado por Dios? Nos tiene que dejar una enseñanza esta actitud de Saúl.
Saúl Dios lo eligió, lo capacitó, lo preparó, lo encomendó y fue reprobado. Pero él decía, no importa que esté reprobado delante de Dios, pero quiero estar aprobado delante de los hombres. Samuel, ven y déjame bien delante de los ancianos del pueblo de Israel, ¿no? Otra persona, quiero que vaya en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 4 y 5. Otra persona que buscaba la aprobación de los hombres fue Aarón, un sacerdote de Dios, una persona que fue elegida, fue llamada por Dios para que él buscara la aprobación de Dios, y sin embargo él buscó la aprobación de los hombres. Miren, Éxodo capítulo 32, versículo 4 y 5 dice así: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Bueno, ¿a quién trataba de agradar a Aarón ahí? A la gente. Él sabía que esto era reprobado delante de Dios, pero él quería agradar a la gente. Él quería recibir la aprobación de la gente. Entonces, muchas veces, por querer ser aprobados por los hombres, delante de Dios estamos reprobados. Tengamos cuidado con esto. Y yo le diría que esto es sumamente importante. ¿Qué importa cómo estés delante de los ojos de la gente? Si no te aplauden, si te menosprecian, pero lo importante es cómo estás delante de Dios. En el libro de Lucas, quiero que veamos otro pasaje, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero parte de esa reprobación delante de Dios es en el plan perfecto de Dios, porque Dios aún lo que el enemigo hace, lo usa para cumplir sus propósitos. Quiero que veamos Lucas 23, 21, dice: en este momento es cuando Herodes está ante la multitud, le presentaron a Jesús para que lo juzgara y lo condenara. Entonces dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Qué trató de hacer Pilato finalmente? Complacer, ser aprobado ante la multitud, ante la gente. De esto tenemos que cuidarnos. A veces negamos nuestra fe, a veces incluso entramos en diálogos incorrectos. Decía un hermano platicando conmigo, decía: a veces solemos hasta mezclar palabras que no deben de salir de nuestra boca, tan solamente por buscar la aprobación de las personas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo ser aprobados delante de Dios? Para ser aprobados delante de Dios tenemos que conocer el corazón del Padre. Recuerde esto: todo hijo de Dios que quiera ser aprobado por el Padre tiene que conocer su corazón. Y la aprobación empieza con el conocimiento profundo de su Hijo. Porque mire, el Hijo del Padre es el único, o sea, Jesucristo es el único que agradó al Padre. Es el único que fue aprobado. Por eso cuando Jesús estaba siendo bautizado dijo:
este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres conocer el corazón del Padre? Tienes que conocer al Hijo. El Hijo es el corazón del Padre. Entonces, conocer no en el aspecto intelectual, porque muchas veces solamente se conoce la Biblia intelectualmente, sino conocerlo para hacer lo que a Dios le agrada. Eso es tener la aprobación, conocer la mente de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer las Escrituras, sí, pero desde un ámbito espiritual. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Mire, quiero que vaya, esto lo vamos a hacer por el Espíritu Santo, esto lo podemos lograr por el Espíritu Santo, en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice, escuche bien esto, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, 1 Corintios 2, 10, aún lo profundo de Dios. Escuche bien esto, porque conocer a Dios no es algo superficial. Yo les he dicho, el Evangelio es sencillo, pero no es simple. El Evangelio no es para los simples. Es sencillo porque aún el más indocto puede entender el Evangelio, ¿sí o no? Pero no es para simples, no es para que se quede ahí todo superficial, es para que profundicemos. Por eso dice aquí, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sabe qué? No necesitamos ser personas muy preparadas, muy doctas para conocer el corazón de Dios. El Espíritu te puede revelar cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo profundo de Dios te lo puede revelar el Espíritu Santo, para que tú puedas ser aprobado por Dios. Mire, ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 33. Quiero que vean ustedes. Porque a veces la gente se va a quedar sorprendido aun si tú no tuvieras un título, si no tuvieras una preparación secular, pero si tú tienes temor de Dios, si tú te entregas a Dios de todo corazón, sabes una cosa, se te va a revelar por el Espíritu cosas profundas que los sabios del mundo no la conocen, no saben. Y cuando te oyen hablar van a decir, pero ¿cómo va a ser posible que tú conozcas esto? En algunas ocasiones yo recuerdo, y no es por jactancia, pero estando en Orizaba estuve en medio de 6 doctores. Doctor en psiquiatría, doctor en economía, doctor en pedagogía, doctor, todos eran doctores los que estaban ahí. Hasta llegó un día un doctor en teología. Y el doctor en teología me decía, oye Pedro, pero ¿qué tienes? ¿Cómo es que estos hombres están sentados aquí oyéndote, escuchándote? ¿Cómo es posible que tengas a estos hombres sentados si este es doctor en psiquiatría? A ver, el que te revela lo profundo de Dios, aunque los doctores del mundo tengan mucho conocimiento, no conocen las profundidades de Dios, porque el que te lo revela es el Espíritu. Mire, aquí dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son tus juicios e inescrutables esto para la mente humana. Pero el Espíritu Santo te dice, no hay cosa inalcanzable, no hay cosa inaccesible, sino porque está escondido para la mente humana, para el conocimiento humano. Solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar. Y cuando te revela, tú conoces el corazón de Dios. Tú haces las cosas no tanto por un conocimiento intelectual, tú lo haces por una convicción que el Espíritu Santo te reveló. Por eso Pablo oraba y decía, oro por los efesios para que Dios les dé espíritu de sabiduría, espíritu
espíritu de conocimiento y de revelación. ¿Por qué, hermano? Porque cuando te he revelado las profundidades de Dios, lo insondable de Dios, entonces tienes convicción, conoces el corazón de Dios. Y no importa que esté delante de ti el doctor en no sé qué, pero tú sabes lo que es la voluntad de Dios. Tú sabes para qué estás, qué es lo que debes de hacer, por qué vives. Y eso es la aprobación. No es porque seas perfecto, hermano, porque no hay perfecto, no hay sin tacha una persona. Cuando encontramos la perfección habla de madurez. La palabra habla de personas maduras, pero no de personas sin tacha. ¿Sabía usted que David era un hombre lleno de errores? Pero ¿sabe qué cosa dijo Dios de él? Que David era un hombre conforme al corazón. Regrese en el texto que iniciamos. ¿Cuál texto iniciamos? Primero de Samuel 13. Quiero que vea el 14. Dice la palabra, fíjese, al final del versículo 14, dice, porque Dios se ha buscado. No nos sintamos tan indispensables. Ay, a mí Dios me eligió y aquí estoy. No, si no te ocupas en conocer el corazón de Dios, puede ser desechado y Dios se va a buscar otro, porque dice, el versículo 14, quiero que lo vean, por favor. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme. ¿Quién era ese hombre? David. Ahora, ¿era perfecto David? No, pero sabe una cosa, David no era una persona irresponsable, negligente, no. David era una persona que se supo elegido por Dios y se hizo responsable e intentó conocer el corazón de Dios. David fue reprobado por los hombres, David fue señalado por los hombres, pero ¿sabe qué? Él complacía el corazón del Padre. Él conocía el corazón del Padre y hacía cosas que eran conforme al corazón de Dios. Se equivocó muchas veces, pero en él tenía el deseo de agradar a Dios. Amén. Entonces, quiero que tome en cuenta esto, porque a veces decimos, no, pero yo cuándo, no. Si tú te ocupas en agradar el corazón de Dios, en buscar su aprobación, hermano, aunque te equivoques. ¿A poco no ha pasado que en la escuela hay chicos que van y se equivocan, pero ve el maestro que le está echando ganas, ve el maestro que se ocupa, que es una persona dedicada, asida al estudio? Entonces, ¿qué agarra el maestro y dice? Te voy a echar la mano. ¿Sí o no? Pero si ve uno que tiene todos los recursos, los padres se sacrifican, le dan todo, y este cuate en lugar de entrar a la escuela se va a, ¿cómo dicen? De pinta, ¿no? No, pues el maestro dice, y a este ni siquiera le echo la mano. ¿Cómo lo voy a aprobar si veo que es un irresponsable? El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y cuando ve que tú tienes el deseo de agradar al Padre, Él te va a revelar, Él te va a ayudar para que apruebes. ¿Amén? Amén. Así que esto creo que tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos, porque a veces nosotros buscamos la aprobación de los hombres, pero no nos ocupamos en buscar la aprobación de Dios. Ocupémonos en esto. Mire, vamos al libro de Deuteronomio y quiero que veamos un ejemplo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre nos sirve como ejemplo. Cómo tenemos que buscar conocer el corazón del Padre a través del Hijo. No nos pase lo del pueblo de Israel, que Jesucristo, ¿sabían ustedes que el pueblo de Israel, Jesucristo caminó con ellos? ¿Sí o no? Sí. Ay, no, Jesucristo vino a nacer en el año 0. No, Jesucristo existió, o sea, el Cristo existió, es eterno y caminó con el pueblo de Israel, pero ¿sabe qué? Nunca conocieron al Hijo, nunca lo conocieron.
Y el que no conoce al Hijo no conoce al corazón del Padre. Y esa persona va a ser reprobada. Vamos al ejemplo de este pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 8, por favor. Deuteronomio 8, versículo, desde el 1, vamos a leer. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A ver, ¿para qué Dios lo pasó por el desierto al pueblo de Israel? Para saber su corazón. Para probarlo, a ver si aprobaban, miren. Luego dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú y tus padres ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. El 5, por favor, está ahí. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Bueno, hasta ahí nada más. Escuche bien esto. Dios había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel y los llevó por el desierto. Dice: para probarlos. Para probarlos. A ver si aprobaban, a ver si ese pueblo elegido podía aprobar. Ahora, su provisión, su bendición no faltó, hermanos. Yo les pregunto, ¿fueron aprobados? No. Pero sí eran provistos, sí eran bendecidos. Recuerde eso. Porque todo elegido tiene provisión, tiene bendición. Lo que Dios quiere más allá de eso es que sean aprobados. Ok, vamos a ver. ¿Por qué este pueblo no fue aprobado? Les digo, porque nunca vio al Hijo que andaba con ellos. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10. Quiero que lo vean. Es sumamente importante esto. Quiero que lo vean. Porque a veces yo les quiero decir, nosotros somos elegidos. ¿Sí o no? ¿Sí somos elegidos? Ahora, ¿hemos sido provistos? Sí. ¿Hemos sido bendecidos? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos seremos aprobados? Y no digo son, seremos. Ahí ya es otra cosa. ¿Y cuándo vamos a ser aprobados? Cuando conozcamos el corazón del Padre. Son profundidades, son insondables, que solamente el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Pero escuche bien esto. Tienes que identificar en dónde se está moviendo el Hijo. Miren, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante, al 4, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué sería esa nube que les brindaba abrigo? ¿Qué sería esa nube que les brindaba protección de día, abrigo de noche? ¿Quién? Cristo. Ahora, escuchen bien esto. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sabía usted que el bautismo habla de Cristo? El bautismo en agua, el mar, cómo estos fueron sumergidos en el mar. Fue necesario bautizarse para atravesar. Eso lo habla Colosenses, lo habla Primera de Pedro. Ahí habla de todo eso. Bueno, ok, quiero que veamos. Versículo 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué está hablando? Del maná. ¿Quién era el maná? Jesucristo. Cristo. Cuando dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto.
Yo soy el pan de vida. ¿Quién era el maná? Jesús. Ahora, aquí está más claro. Mira, y todos bebieron La la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y aquí aclara todo. Y la roca era Cristo. Y nunca se dieron cuenta que la roca los seguía y que esa roca era Cristo. Por lo tanto, ellos no conocieron el corazón de Dios porque nunca identificaron a Cristo en sus vidas. Cristo los protegía. Cristo les proveía alimento, vestir. Cristo los cuidaba. Cristo los sustentaba porque era el pueblo elegido. Pero nunca pudieron conocer el corazón del Padre porque nunca vieron al Hijo. Porque todo aquel que quiera agradar al Padre, que quiera vivir conforme al corazón de Dios, tiene necesariamente que conocer al Hijo donde quiera que haga. Entonces compartía yo ayer que luego hablábamos de la fe y decíamos, yo tengo fe. Este año, primero Dios, si me va a ir bien, le voy a echar ganas. ¿En quién tiene fe? En sí mismo. En Dios no. En sí mismo. Esa fe la tiene la gente del mundo, pero no está confiando. Usa la palabra Dios para decir, pero yo soy el centro de todo. No, tenemos que identificar a Cristo, el cuidado que Él tiene de nosotros. Mi trabajo, mi alimento, mi vestir, todo es Cristo sustentándome porque soy un elegido de Dios. Y cuando tú identificas al Hijo, tú puedes conocer el corazón de Padre. O profundidades de Dios, que solamente el Espíritu de Dios te lo puede revelar. Cuando tú dices, Cristo en mi trabajo, ¡wow! Él me dio el trabajo. Pero me dice, no, yo, gracias a Dios, me recomendó fulano y por eso estoy aquí. No, pues olvídate. Olvídate. No estás conociendo, no estás identificando a Cristo. Y no estás conociendo el corazón del Padre. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él quería la aprobación de los hombres, pero estaba reprobado delante de Dios. Y él lo sabía porque él decía, he pecado. Pero por favor, aunque estoy mal delante de Dios, por favor, ve y recomiéndame delante de los ancianos y delante del pueblo. Yo quiero ser aprobado por los hombres. ¿De quién tenemos que buscar la aprobación? De Dios, no de los hombres. Salgamos de esa actitud. Salgamos de lo carnal a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial. Salgamos de eso. Tengamos una actitud diferente. Reconozcamos a Jesús en todo nuestro caminar. Escuche bien, 1 Corintios 10:5, por favor. A mí me impactó esto. Pero de los más de ellos, ¿qué cosa dice? No se agradó Dios. No, como no identificaron a Jesús en todo lo que vivían, tenían y hacían, dice, no se agradó Dios. O sea, fueron reprobados. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es importante reconocer a Cristo en todo lo que vivimos para ser aprobados por Dios. Sí. Porque si no, dice, quedarán postrados en el desierto. Esa simple nube, el mar, la roca, el mar, eso. Yo como, total. Cansaron de comer. Pero mire, tenían que haber identificado que Cristo era en todo. ¿Amén? Entonces, tomen en cuenta esto, por favor, porque dice, de los cuales no se agradó. Más de ellos, dice, no se agradó Dios. Fueron reprobados. Tuvieron la palabra, tuvieron milagros, tuvieron la provisión de Dios, pero no tuvieron la aprobación de Dios.
Recuerde esto. No conocieron el corazón de Dios. Ahora, los que estamos de este lado en la gracia, los que estamos ya después del sacrificio de Cristo. Mire, quiero que vea Efesios 3:5, lo que dice el apóstol Pablo. Los que ya estamos de este lado, ya en la gracia, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Está hablando de ese misterio de Jesús, que en otro tiempo no lo conocían, no identificaron a Jesús en todo, pero que ahora para nosotros no tiene que ser un misterio. Tenemos que aprender a identificar a Cristo en todo, hermanos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? ¿Quién es el que revela todo esto? ¿Quién es el que revela todo esto? ¿Tenemos el Espíritu o no lo tenemos? Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, revélame eso que para otros es misterio. Yo quiero aprenderlo porque quiero ser aprobado, porque quiero conocer tu corazón. Dice que todo el corazón, la mente de Dios nos lo revela el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser personas responsables, orar a Dios, escudriñar su palabra, para que busquemos la aprobación de Dios, no de los hombres, no del pastor, no de los hermanos, menos de la gente del mundo. Busquemos la aprobación de Dios. Por eso nuestro tema se llama Aprobados por Dios. La responsabilidad que tenemos como una generación que debe ir más allá de lo llano, de lo simple, y entrar en las profundidades del corazón de Dios. Tenemos que comprometernos. Cuando conoces el corazón de Dios, renuncias a lo oculto, renuncias a lo vergonzoso, porque sabes que tú vives para Dios. Recuerda esto. Cuando tú conoces, cuando no eres un religioso que quieres aparentar y agradar a los hombres, y gracias a Dios delante de la iglesia yo estoy bien, gracias a Dios delante del pastor estoy bien, no. Recuerda, tienes que ser aprobado por Dios. Cuando tú conoces el corazón de Dios, aún renuncias a lo oculto, a lo vergonzoso, porque sabes que Dios todo lo ve y todo lo juzga. Miren, 2 Corintios, por favor, 2 Corintios 3:18, un texto muy conocido. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros todos, por tanto, no nada más los pastores, no solamente los líderes, no, todos los que son hijos de Dios, porque todos fueron elegidos, todos fueron llamados y todos están siendo capacitados y todos tenemos que buscar ser aprobados. Dice, por tanto, nosotros todos, a cara descubierta, renuncia a eso que estás tratando de maquillar, de aparentar, a cara descubierta. Porque cuando hay una cara descubierta, entonces entras en una transformación. Dice, como en un espejo, en la gloria del Señor, somos transformados en la gloria de gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Cuando tú sabes, delante de Dios estoy mal. Si Saúl hubiera hecho lo que David hizo cuando pecó, él dijo, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Límpiame, purifícame, santifícame, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué? A cara descubierta, yo le voy a decir, Dios es tan bueno, pero de la vida de David no ocultó nada. Adúltero, asesino. Sí, porque David lo reconoció. Pero Saúl, no, Señor, que nunca se vaya a enterar el pueblo de lo que yo hice. Y trataba de maquillar y aparentar. No fue a cara descubierta delante de Dios. Y dice que todos ¿quiénes? A ver, ¿cómo dice? ¿Todos quiénes? A ver, ¿todos quiénes? No. Todos nosotros. Todos nosotros. Nosotros todos.
¿Sí, verdad? Todos, sí. Nosotros todos. Sí. Nosotros todos. No, todos nosotros. Sí. Todos nosotros, a cara descubierta. No busquemos aparentar y que la gente nos apruebe y que delante de Dios estemos reprobados. No. Vamos a cara descubierta delante de Dios. Y sabes que cuando lo oculto y lo vergonzoso se lo decimos a Dios, inicia una transformación en nuestras vidas. Amén. Ay, no, ¿cómo vas a saber? Y a veces tratamos de ocultar aquello y aparentar. ¿Cómo estás, hermano? Gracias a Dios, bien. Y por dentro sabemos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice, ¿sabes qué? Vayamos delante de Dios a cara descubierta, como en un espejo. Y entonces dice, somos transformados de gloria en gloria. Hay un avance, hay un crecimiento. Porque eres aprobado por Dios. Subes a otro nivel. ¿Sí o no? Sí, amén. Pero así como el pueblo de Israel, escuche bien esto, así como el pueblo de Israel fue probado, también somos probados nosotros. Amén. A ver cuál es nuestra actitud. Mire, quiero mostrarle en la palabra, quiero que vaya al libro de Segunda de Timoteo, un texto que Pablo le daba consejo a Timoteo, y dice aquí, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Timoteo 2, 14, voy a leer hasta el versículo 17, dice aquí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Escuchen bien esto. Pablo le dice, recuérdales esto. Pablo le está encargando a Timoteo, a que Timoteo les recuerde a la iglesia. ¿Qué le va a recordar? Que no contiendan sobre palabras. Que no contiendan, dice, recuérdales a no contender, recuérdales a evitar, dice en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Recuérdales, hay que evitar vanas y profanas palabrerías. Pero les decía yo, a veces buscamos la aprobación de la gente y hablamos vanas palabrerías, profanas palabrerías. Estamos siendo muchas veces probados por Dios. A ver si realmente pasamos la prueba. Dice ahí, quiero que seguir leyendo, dice, lo cual dice, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia a presentarte, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Como obrero que entiende que procura. Esto no es de ligera, para esa gente decidiosa, ligera. No. Esto hay que procurarlo, ¿no? Está como los muchachos que van a la escuela, ¿no? Llegan a casa y lo ves y se ponen a estudiar y están ahí y que van a sacar copias y que van a buscar, qué sé yo, material y todo. ¿Qué está haciendo? Procurando para ser aprobado. La iglesia, la semana ni lee la Biblia, el domingo, bueno. ¿Está procurando? No. Procura con diligencia. Procura con diligencia ser aprobado. ¿Por quién? Por Dios. No de los hombres, no. Procura con diligencia ser aprobado por Dios. Ya les he dicho, Saúl buscó la aprobación de los hombres. Aarón buscó la aprobación de los hombres. Herodes buscó la aprobación de los hombres.
A veces los predicadores, los pastores, estamos buscando la aprobación de los hombres. Pero Dios quiere que nosotros seamos diligentes y procuremos presentarnos delante de Dios aprobados. Es más importante esto que te aprueben los hombres o que te alaben los hombres. Ser aprobado por Dios es responsabilidad de cada uno. Amén. Y vienen las pruebas, porque cuando quieres ser aprobado, va a venir la prueba. Dice el versículo 16, voy a leer hasta el 17, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales los cuales son Himeneo y Fileto. Mire, evita esas contiendas. A veces dentro de la iglesia o dentro de los hermanos van a haber contiendas. La gente va a ser usada muchas veces, dicen uno, por el diablo. No, Dios mismo lo permite. Sí lo va a usar el diablo, pero Dios lo permite para ver si apruebas. Mire, vamos a un pasaje en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Ya vamos terminando, ya no se preocupe, ya merito terminamos, por favor. Miren, ya nos llegó las frutas, así que, bueno. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice así: porque es preciso, escuchen bien esto, porque es preciso, recuerda esta palabra, ¿qué cosa? Es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que... Es preciso que haya disensiones. ¿Qué quiere decir disensiones? Disensiones quiere decir oposición o falta de acuerdo por la forma de pensar o por los propósitos que se persiguen. Es preciso que haya disensiones. Estamos en 1 Corintios 11, 19. Es preciso que haya disensiones. Pero ¿para qué ¿por qué va a haber disensiones? La iglesia tiene que ser todo bonito, todo lindo. Ay, no, gracias a Dios, aquí todos nos llevamos. No es cierto. Dijo Dios, es preciso que haya disensiones para ver quiénes son, quienes aplican lo que aprendieron, quienes realmente temen a Dios y quienes van a dejar invadirse por vanas y profanas palabrerías. Es preciso. También la palabra disensiones quiere decir enfrentamientos o riña entre personas, contiendas, desacuerdos, discrepancias, desavenencias, oposición, discordias. Es preciso que haya todo eso para ver quién va a ser aprobado. ¿Sí? Entonces, no diga, ay, yo no sé por qué el hermano se dirigió a mí así. Ahora, ¿por qué hizo eso el hermano si yo tanto que lo quiero? Ahora, ¿por qué me hizo la hermanita esto? ¿Qué cosa está haciendo? Está siendo aprobado para ver si apruebas. Si apruebas, entras en un siguiente nivel. Porque estás siendo aprobado por Dios. Amén. Entonces, tomemos en cuenta esto. No amemos el conocimiento, no amemos solamente aprender de la palabra, sino aplicarla. Cuando una persona que estudia la palabra la aplica, esa persona es aprobada. Amén. El Espíritu te lo revela, y más allá de una sabiduría intelectual, es una sabiduría espiritual. Pero cuando lo aplicas,
eres aprobado por Dios. Busquemos la aprobación de Dios y no la de los hombres. Amén. Póngase de pie. Oramos a Dios. Señor, te agradecemos. Gracias por la lección, Señor. Gracias por la provisión. Gracias por la bendición. Estamos felices con eso. Pero hoy, Señor, a través de la exposición de tu palabra, llega un reto a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. No es porque no estemos contentos con lo que nos has dado, pero Señor, al escudriñar tu palabra, nos hemos dado cuenta que queremos tu aprobación. Queremos identificar por tu Espíritu a tu Hijo en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que nos movemos, porque entonces estaremos conociendo tu corazón, Señor. Aún aquellas cosas que no son gratas y que tenemos que ser sabios en enfrentarlas, en no caer en vanas palabrerías, a no contender, porque es preciso, es necesario que haya desavenencias para ver quién es aprobado. Señor, queremos buscar tu aprobación. Día con día queremos buscar conocer a tu Hijo, Señor, conocer tu corazón. Somos personas con muchos errores, con muchos defectos, pero queremos ser aprobados por ti. Ayúdanos, Padre. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos la revelación para que podamos ser aprobados delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por mis hermanos. Gracias porque, Señor, la obra que tú estás haciendo en ellos es precisamente para que ellos sean aprobados. Habrá cosas que están viviendo que no sean gratas, pero creo, Señor, que ellos lo han entendido y buscarán esa aprobación de ti, porque no buscamos la aprobación de los hombres, queremos ser aprobados por ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.